Señor les bendiga, iglesia. Amén. Pueden tomar asiento. La verdad que es un privilegio estar en este lugar. Siempre es un privilegio. Hoy quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad de estar en este lugar, porque es un privilegio venir y compartir una palabra con los hijos de Dios, con lo que Dios más ama. Quiero darle las gracias a nuestro pastor Jackson, pastora Kemi, que siempre están atentos a los hijos de casa, a que crezcamos, a que avancemos. Y quiero darle infinitas gracias también a mis pastores, Juan y Lucilene. Muchísimas gracias por creer en nosotros como sus hijos. Gracias. A la verdad que es un privilegio servir en la casa de Dios cuando tienes personas que te animan a seguir adelante, cuando tienes personas que te impulsan. Pero esto no es un trabajo de una sola persona. También quiero darle las gracias al amado que Dios me dio, a mi otra mitad, a mi esposo lindo. Él es mi amigo, mi compañero, él es mi parcero, como decimos en Colombia. A la verdad que yo hablaba con alguien ayer y le digo yo, gracias a Dios que Dios tuvo misericordia y me regaló un esposo, porque no sirvo para estar soltera. No creo que ese juego de estar saliendo, de las citas, digo yo, ay no, yo nunca me caractericé por eso, pero Dios me mandó a la persona correcta, así que gracias mi amor por dejarte usar. Amén. Es un real privilegio para mí estar aquí. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo acerca de algo maravilloso que es la protección de Dios, protegido por sus alas. Y cuando empezamos a hablar de esto, empezamos a entender, bueno, protección, ok, bueno, sí me voy a proteger, Dios me protege, voy a estar bajo sus alas, pero ¿y qué significa eso? Bueno, yo lo entendía de esta manera. Cuando el pastor me dijo, bueno, vas a ministrar la palabra. Y venía a mi mente esta palabra de obediencia. Es una palabra que todos conocemos, que es una palabra familiar, porque le enseñamos a los niños, tienes que aprender a obedecer. Es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Se portan mal y está desobediente este niño. Es una palabra que escuchamos mucho en un contexto familiar. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la protección con la obediencia? Bueno, es tan simple como esto. Si tú tienes a un niño y le dices, bueno, no metas los dedos en el interruptor porque te puede pasar algo, entonces el niño tiene dos opciones. O escucha lo que mamá y papá le dijeron o hace lo contrario. Si el niño obedece, entonces no le va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si el niño desobedece? ¿Qué pasaría? Sería fatal que el niño metiera los dedos en el interruptor, porque ocurriría un accidente grave, fatal. Eso es la obediencia. La obediencia significa que si tú eres capaz de obedecer, de seguir esa regla, entonces viene la protección de Dios sobre tu vida y no te va a pasar nada. Entonces, pero este contexto, esta palabra siempre es muy usada por una autoridad y siempre el pequeño. Entonces la entendemos en el concepto de padres e hijos. Pero cuando de adultos nos dicen hay que obedecer, decimos, uy, aquí hay algo raro. Aquí como que no me suena, no me cuadra. Soy yo el que exijo la obediencia. Entonces es algo que para nosotros no es muy familiar y de eso es lo que quiero hablar en este día. Muchas de las personas cuando alguien desobedece piensa inmediatamente en pecado. Pero ¿cuál es el concepto de pecado que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que primero te viene a la mente cuando decimos pecado? Muchas veces hablamos de crímenes graves, robar, asaltar, drogas, alcoholes, vicios, pecados de índole sexual. Por lo general eso es lo que viene a nuestra mente. Pero el pecado no solamente se aloja en esas partes, porque cuando hablamos de pecado, la palabra de Dios, y quiero que me acompañen en 1 de Juan 3:4, dice algo claro, algo específico, que no se compara con nada más.
Dice Primera de Juan 3:4 que el pecado es, aquí está, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué es el pecado? Dígalo conmigo. El pecado es infracción de la ley. Esta palabra infracción o transgresión viene del griego anomía, que significa una condición de estar sin ley. Es la causa, pues que puede estar sin ley a causa de la ignorancia o la violación de ella. Entonces, el ser desobediente no nos saca al decir, ay, no sabía, porque también es pecado. El hecho de que tú no cumplas con una ley, de que no sigas esa ley, de que vayas en contra de ella, entonces también es pecado. Entonces puedo pensarlo y digo, no solamente matar y robar es pecado, desobedecer también es pecado. Y entonces empiezo a entender y digo, oh Dios, ¿y ahora qué va a pasar? Para esto quiero llevarlos a un pasaje de la Biblia donde habla claro de esto, de qué pasa cuando tú y yo no somos obedientes, de qué pasa cuando decidimos hacer caso omiso, porque pensamos que la obediencia es un pecado pequeñito. La Biblia dice que pecado es pecado, todas las cosas, no es que uno es más grande que otro, no es uno más pequeño que otro, pecado es pecado. Y quiero que me acompañen a el texto de Lucas 14, vamos a ir del 15 al 24 rápidamente. Lucas 14, del 15 al 24. Vamos a leerlos, voy a hacerme a este lado para que puedan verlo. Dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Siguiente. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Wow, qué fuerte. Aquí estamos viendo y vamos a analizar unos principios de la obediencia que nos muestra este pasaje acerca de cómo debe ser la obediencia que nosotros como hijos de Dios debemos tener como adultos, no solamente en el ámbito espiritual, porque la obediencia y este consejo, esta palabra que Dios nos da, no solamente te va a servir aquí en la iglesia, no solamente te va a servir aquí en este contexto espiritual, también te va a servir en un contexto natural, en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, en la calle, con tus vecinos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz? Amén. Entonces este consejo, cuando Dios te lo da, no te dice: tienes que ser obediente en la iglesia, tienes que ser obediente a Dios. No, porque vamos a ver y analizar que cuando tú eres obediente, la obediencia trae bendición. ¿Puedes decirlo conmigo? La obediencia trae bendición. Aleluya, así es. Y el primer principio que quiero que entendamos acá es que la obediencia es sumisión inmediata a la palabra. Inmediata. Pero ¿qué significa inmediata? Esa palabra es como un poquito compleja. Bueno, inmediata significa que sucede o se realiza justo después de otra cosa, sin mediar tiempo entre ellas. Ocurre de inmediato. Cuando este Señor envió la invitación, Él anhelaba obediencia inmediata.
Cuando vemos esta parábola, cuando vemos este pasaje de la Biblia, este Señor se representa o representa a Dios mismo. Cuando Dios mismo llama a sus hijos, cuando Dios te llama y te hace un llamado, estas personas que fueron invitadas empezaron a sacar excusas. No tuvieron una obediencia inmediata. Ahora, cuando pensamos en a quién iba esta invitación, no estamos solamente hablando de que Él invitó a gente desconocida de la calle. Él invitó a gente que Él conocía, que estaba entre su círculo social. Eso que nos indica que la invitación es para aquellos que están aquí en la iglesia en este día. De que este no solamente es un sermón o una palabra o una enseñanza para aquellos que están fuera, pero es también una enseñanza para aquellos que estamos aquí dentro. Pero bueno, ¿y por qué? Si estamos en la iglesia, ¿por qué Dios querría enseñarnos acerca de obediencia? ¿Será porque de pronto no tenemos mucha obediencia? Puede ser, puede ser. Cuando el Señor manda esta invitación, el primero que le dice, he comprado una hacienda. Ahora, ¿comprar terrenos es malo? Pero dice acá que se fue a comprar la hacienda. ¿Es malo comprar terrenos? ¿Es malo aumentar el caudal de propiedades que tenemos? No, no lo es. Entonces, hasta aquí todavía no hay nada equivocado. El comprar la casa no fue equivocación. Pero, ¿qué pasó? Que él la compró en el momento en el que Dios lo llamó. Y le dijo, tengo que ir a verla. Cuando tus posesiones físicas te impiden cumplir el compromiso que tienes con Dios, entonces no está correcto. Entonces son impedimento para que Dios fluya en tu vida. Ahí hay desobediencia. El segundo que dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Será que comprar animales en esa época sería malo? No, no era malo, pero lo puso primero, antes que Dios. Tenía como que obediencia selectiva este hombre, porque le importaba más esas posesiones o esa industria o ese negocio, y por eso decidió no asistir a una invitación especial. Ahora, alguien me enseñó un día algo, es que hacer lo correcto en el tiempo incorrecto no le agrada a Dios. Eso es desobediencia. Ahora el otro dijo, Señor, acabo de casarme. ¿Casarse es malo? No, por supuesto que no. Es una bendición casarse. Solteros, ¿qué creen? Los solteros, gloria a Dios. Amén, diga, casarse es una bendición. Amén. Claro, hay que hacer la aclaración. Casarse es una bendición, chicos.
líbrame de que en algún momento tú tengas que decirme, no vas a entrar, no vas a tener parte. Que Dios nos guarde de terminar siendo espectadores de su gloria y no participantes. ¿Qué quieres tú en este lugar? ¿Cuál es tu motivación? Lugar. ¿Es simplemente para ocupar un lugar? ¿Es simplemente por obligación? ¿O realmente tú quieres algo de Dios? Este es el día en el que tú tienes que escoger qué es lo que te motiva a estar en este lugar, qué es lo que te motiva a estar sentado ahí. Cuando llegamos es muy lindo escuchar la alabanza, es muy lindo ver a los hermanos. Dice la palabra de Dios que es agradable estar juntos en armonía, pero eso habla a tus emociones, más allá, a tu alma, a tu espíritu. ¿Qué es lo que te motiva a estar en este lugar? Mi consejo: no pierdas tu tiempo. Decide ahora cuál es tu motivación. ¿Por qué estás en este lugar? ¿Qué es lo que te atrae de este lugar? ¿Por qué estás aquí? Es muy triste que un día lleguemos allá a las bodas del Cordero y el Señor. Tenemos que escoger y escoger. Entonces, estas personas que rechazaron esa invitación se perdieron de un gran privilegio. Así que este primer punto habla de eso, de la sumisión inmediata, de la obediencia que no espera, que dice hazlo y lo hace. No de la que dice hazlo y lo hago mañana, lo hago más tarde, más tarde porque ahorita es hora de almorzar. Ya no, más tarde. Número 2, la obediencia es una sumisión plena a la palabra. Ahora, plena, también esa es otra palabra que es un poco compleja. ¿Qué significa plena? Bueno, plena es que pero algo que tiene que ser en todos los sentidos de tu vida. Tu vida no puede ser obediente solamente los domingos que estás aquí, pero en tu casa ser un desastre. No puede ser. ¿Por qué? Porque llevarías una vida doble, una vida que no agrada a Dios, una vida como aquellos que se rehusaron y que tuvieron excusas para decir no, hoy no, mañana, ahora no puedo. Se perdieron la oportunidad. ¿Te vas a perder la oportunidad? ¿Te vas a perder la oportunidad? No. Esa es nuestra respuesta. No me quiero perder la oportunidad. Cuando nosotros como maestros enseñamos a los niños, lo primero que tú enseñas a un niño es a obedecer. ¿Por qué? Porque en el nivel académico no importa si sabe mucho, no importa si no sabe nada, no importa si tiene conocimiento básico. Lo que importa es que el niño pueda seguir instrucciones, que sea obediente, porque con un niño obediente tú puedes lograr lo que desees. ¿Qué tipo de hijo eres tú? ¿Eres el hijo que sabe mucho, entonces tiene obediencia selectiva? ¿O eres el hijo que no sabe nada y dice, pero ¿para qué obedezco si no puedo? Todos tenemos diferentes niveles de capacidades. Dios te hizo único e irrepetible. No hay otro como tú en todo el mundo. No existe. Con tus defectos, con tus cualidades. No importa. Muchos dicen, ay, sí, pero es que yo soy muy chiquito. Ay, es que yo soy muy grande. Es que a mí me sobran unos kilitos de más. Hello. Es que no, yo no tengo mucha disciplina. Les voy a ser bien honesta. Yo no soy muy disciplinada en ciertas cosas. Me falta mucho todavía. Pero todos los días me levanto y le digo, Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Porque aunque no soy perfecta, quiero agradarte. Dice la palabra de Dios que mi poder se perfecciona en... ¿Mi poder se perfecciona en qué? En nuestras debilidades. O sea que tener debilidades es glorioso.
Tener defectos aún todavía es glorioso. ¿Sabes por qué? Porque aún que tengas fallas, aún que carezcas de muchas cosas, aún que no tengas la voz excelente, que no tengas la capacidad de vocabulario excelente, que no hayas aprendido el idioma de manera correcta, aún así Dios dice: yo te uso porque te uso. No hay excusa. No hay excusa. Yo le digo a Dios: gracias, Señor, porque tú no eres como el hombre. Porque si el hombre me hubiera escogido a mí, me encuentra millones de faltas, millones. Pero Dios no ve esto. Dios no ve que soy gordita, que soy no muy alta, que tengo el pelo como corto, que cuando hablo tuerzo la boca. Dios no ve esas cosas. Dios ve más allá. Dios ve lo que tú puedes llegar a ser. Pero ¿qué puedes llegar a ser? ¿Acaso lo sabes? ¿Acaso sabes que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Acaso sabes que tú eres princesa, que eres príncipe, que nos ha dado lugares especiales para sentarnos, para deleitarnos? ¿Acaso tú sabes que cuando Jesús dijo que cosas mayores que estas harías, podrás creer lo que tú puedes hacerlo? Imagínense qué pasaría cuando Pedro caminaba y la sombra de él sanaba. ¿Qué sentiría Pedro? Si la palabra de Dios dice que tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Pero hay ciertas barreras, hay cosas que nos lo están impidiendo. Y muchas de esas es esta falta de obediencia, de una obediencia plena, integral, completa. No solamente que sea inmediata, porque mucho de eso tienen las emociones. Hay que obedecer, sí, obedezco. Y después, ay, no, es que no, está tarde. Mejor no, mejor mañana. Pero dije sí, la intención es lo que cuenta. No, la intención cuenta, pero más cuenta el hecho de que la hagas. ¿Ya? Entonces no solamente tenemos que ser obedientes inmediatos, pero necesitamos una obediencia plena, completa, integral en todo momento. Ahora, ¿qué hizo este señor? Cuando vio que no venían sus invitados, que se excusaron, le dijo: no importa, ¿a quién mandó a traer? ¿A quién mandó a traer? Dile: bueno, ve y trae a las personas que encuentres del camino, no importa, tráelos. Estas personas, a los cojos, los mancos. Y uno dice: bueno, pero si era una cena tan importante, ¿por qué mandó a llamar a la peor gente? A los cojos, a los mancos. Y después le dijo: Señor, todavía hay lugar. No importa, trae a los que están por las calles, a los que gritan por las calles, tráelos. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son representadas por aquellos que en este tiempo podríamos decir aquellos homeless, las personas que están ahí sin hogar, las prostitutas, los homosexuales, aquellos que pecan. Y uno dice: Dios, ¿cómo es posible? Pero si yo estudié un año en la escuela Kairos. La palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y aquel que ama, obedece. Muchas veces nos sentimos más, o de pronto quizá con mucho más valor. Sí es cierto que hemos hecho dignos, fuimos dignificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero nunca te creas que eres mucho más para que Dios no te diga: no te voy a dejar entrar, querido. Ayer vi una publicación en Instagram y había un carro de basura. Y en el carro de basura, en la parte de atrás, iba un oso de esos de peluche grandes, hermosos. Y el peluche iba andando y se veía la cámara y decía: nunca creas que por ser tan especial no vas a poder ser desechado. Todos somos necesarios, sí, somos necesarios. Nos necesitamos el uno al otro, pero no somos indispensables. Si tú no quieres hacer la obra, si tú desistes de hacerlo, dice la palabra de Dios que aún utilizará las piedras para hacerlo.
A Dios no le es imposible utilizar hasta un animal para que venga y te hable o para que venga y evangelice. Pero si tú no quieres hacerlo, Dios te dice: no te preocupes. Si tú no lo haces, otro lo puede hacer. Nosotros necesitamos entender que la obediencia no solamente es en un área de nuestra vida, y por eso les decía, no solamente es en el área espiritual, pero esto también lo aplicamos en muchos otros conceptos, en el concepto de padres a hijos, cuando estamos en casa, cuando estamos en nuestras relaciones interpersonales, en convivencia, en la lealtad, en el honor de las personas, de las amistades. Y es por eso que este mensaje a mí me parece tan relevante. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay tantos consejos, tantas cosas maravillosas, pero a veces las encajonamos y pensamos: no, esto es solo espiritual, ok, lo ponemos acá. Entonces, estas son leyes para la vida. Bueno, estas sí las uso todos los días, me la pongo y me voy con ella. Pero es que la palabra de Dios sí es viva, es un consejo que te va a servir para todos los momentos. No solamente encajones a Dios en una cajita donde dice espiritual y meto a Dios ahí, solo lo saco los domingos, lo aplico, vuelvo y lo guardo cuando llego a casa. Y el resto de la semana, entonces, ¿qué pasó? Nuestra vida tiene que ser una vida íntegra en todo momento. Ahora, quiero que me acompañen a Mateo 24, versículo 12 al 13. Este pasaje es una revelación que me costó un poco entender, porque es fuerte, es algo que te indica para dónde vas si es que no entramos por el camino correcto. Dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando habla de que se multiplicó la maldad en los últimos días, esta era una señal de que ya se acercaba el fin. Eso fue lo que enseñó Jesús a sus discípulos. Pero le dice que una de las señales es que el amor de muchos se va a enfriar. Muchos pensamos: oh, bueno, ay, sí, la gente ya no va a creer en Dios. Pero ese amor que solamente podemos recibirlo, la palabra de Dios lo enseña, que es un amor que el mundo no puede recibir. Entonces, si el mundo no puede recibir el amor del que habla esta palabra, entonces, ¿para quién es ese amor? Es para aquellos que están aquí dentro de casa, para aquellos que se encuentran aquí todos los domingos, que dicen: yo soy de Dios, yo creo en Dios, yo sirvo, yo voy, yo hago. Entonces, si dice que por el engaño muchos, el amor de muchos se va a enfriar, entonces eso me lleva a pensar que yo puedo estar aquí en la iglesia, que yo puedo sentarme todos los días y levantar mis manos, pero no tener ese amor de Dios, ese amor perfecto. Te lo dije una vez: no pierdas tu tiempo. Si Dios no está en medio del camino, entonces no estás perdiendo tu tiempo. No estés aquí por cumplir una obligación, porque necesitamos vivir una vida genuina, una vida con Dios de por medio. Porque acuérdate, dice la palabra de Dios, que aquellos que no estén, entonces ¿qué va a pasar con ellos? Que van a ser desechados. La palabra que se usa para este tipo de amor no es la palabra griega fileo, que significa el amor fraternal de hermanos. No es ese amor. Se utiliza la palabra ágape, que es un amor sacrificial, un amor de sacrificio, un amor que cuesta. Es el amor que Dios tiene para sus hijos. Dice que ha sido tal amor que envió a Jesús a morir por ti y por mí. Ese es el tipo de amor ágape. Ese es el tipo de amor que se termina cuando dice que el amor de muchos se va a enfriar. El amor que ya no quiere sacrificar, el amor que le cuesta levantarse a orar, el amor que le cuesta cantar, el amor que le cuesta ayunar, el amor que le cuesta obedecer. Cuando ese amor se empieza a disminuir, cuando empieza a faltar, entonces esa es una señal del fin, es una señal de que una muerte espiritual se acerca para tu vida. Es una señal, es una alarma, te está diciendo: cuidado, cuidado, algo está pasando, ten cuidado. Ahora, Mateo 7:21 dice algo
clave en esta situación. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos de nosotros algún día vamos a tener que vernos cara a cara con el Creador y decirle: Señor, yo estuve 8 años en la iglesia y servía todos los domingos. Dice la palabra de Dios que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿De qué manera está haciendo nuestro trabajo? ¿De qué manera estás tú trabajando en el reino de los cielos? ¿Es tu obediencia algo que te califica para entrar en esa hermosa presencia de Dios? ¿Es algo que te lleva a entrar? ¿O es algo que te está impidiendo el fluir de Dios? Cuando la Biblia habla de que el amor ágape se acaba y dice nunca los conocí, habla de un amor íntimo, de un amor íntimo. Si Dios no te conoce, es porque simplemente no has estado en intimidad con Él. Si Dios conoce tu nombre, es porque has estado en su presencia. Y muchos pueden decir: sí, yo oro, yo estoy, pero ¿conoces a Dios? Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él tuvo que tener un encuentro con Dios para descubrir verdaderamente que él no conocía a Dios sino hasta ese momento. Entonces, no basta solamente con hacer la oración de fe. Es cierto, somos salvos por gracia, pero no basta solamente con eso. No basta solamente con hacer la oración de fe y pensar que eso es todo. Hay una clave y es el abecedario de Dios. ¿Tienes la imagen ahí, por favor? ¿Quieren saber cuál es el abecedario de Dios? Obedece. Ese es el abecedario de Dios. ¿Quieres saber cuál es la clave del éxito espiritual? Abecedario de Dios. Obedece. ¿Quieres saber cuál es la clave para la prosperidad espiritual? Abecedario de Dios. Obedece. ¿Puedes decirle a tu vecino? Obedece. Obedece. Un abecedario cortico, simple, 4 letras. Obedece. Esa es la hora de obedecer. Ahora, sabemos que somos salvos por gracia. Todos hemos sido salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido, es un regalo que no merecemos. Ya lo obtuvimos de Dios, tenemos esa gracia. Pero muchas veces pensamos que por esa gracia, entonces ya todo está hecho. No hay nada más que hacer. Ok, listo, ya tengo la gracia, hago lo que quiero. No, tenemos que entender que esa gracia lo que hace es que tú busques más de Dios. Esa gracia te hace entender: yo soy pecador, yo no puedo sin Dios, me aferro a Dios. Esa gracia me hace entender que soy carente de muchas cosas, me apego más de Dios. La gracia no es un permiso para pecar deliberadamente porque Dios me va a perdonar si pido perdón. La gracia es lo que te hace buscar más de Dios todos los días. La gracia es lo que te dice: tienes que buscar de Dios. Cuando David decía: bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, era porque era fácil. Es porque es fácil todos los días levantarnos 4 de la mañana, decir: uy, sí, gloria a Dios. No, David tenía que decirle a su cuerpo: cuerpo, levántate, bendice alma mía al Señor. ¿Es fácil vivir una vida de obediencia? Malas noticias, no. ¿Hay problemas? Montones. ¿Hay dificultades? Montones. ¿Es más fácil vivir en desobediencia? Sí, muchas veces es más fácil, pero no es el camino correcto. La palabra de Dios dice que puerta ancha es la que lleva a la perdición, pero puerta angosta es la que lleva a los cielos. Entonces, es por esa gracia que nosotros tenemos que vivir más cerca de Dios. Ahora, ¿podemos vivir y servir sin Dios? Claro que podemos hacerlo, pero eso va a ser solamente una manera inaceptable de vivir delante de Dios. Por eso les decía, si hacemos la obra de Dios sin Dios,
perdemos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada esa manera de vivir. Ahora, la palabra de Dios dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Dice que no pocos, sino muchos. No pocos, muchos. ¿Ellos estaban haciendo la obra? Sí. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, Dios no estaba en esa obra. Dios ya no estaba ahí en su caminar. Ellos caminaban y lo hacían por ellos solos, pero Dios nunca estaba ahí. No esperemos a que ese tiempo llegue. No esperemos a tener ese tipo de vida que tenían estas personas a las que fueron invitadas. No tengamos obediencia selectiva. Tercer punto. La obediencia es una sumisión perseverante de los hijos de Dios a la palabra. Perseverante, otra palabra clave, pero necesitamos definirla. ¿Qué es perseverante? Perseverante es que sigue durando, que se mantiene constante. Entonces, no solamente es inmediata, no solamente es plena, sino que dura hoy, dura mañana, dura pasado mañana, dura en 3 meses, dure cuando me case, dure si es que vienen problemas, si es que viene muerte, si viene pobreza, si viene riqueza, sea lo que venga. Es una obediencia constante a la palabra de Dios. El hecho de que estas personas hayan sido invitadas al banquete no garantizaba su entrada, porque al final de cuentas la invitación fue hecha. Claro que la invitación fue hecha, pero no garantizaba que ellos iban a entrar. Ellos se excusaron y prefirieron estar fuera. ¿Qué hubiera pasado si hubieran decidido volver? Ya no había lugar para ellos. Ya estaba lleno. No esperes a que la vida te golpee, a que no encuentres nada allá afuera para volver a los brazos de papá, porque va a ser más difícil, va a ser más complicado. Es cierto, la palabra de Dios dice: buscad mientras Él pueda ser hallado. Pero ¿por qué nos hacemos la vida más difícil? ¿Por qué nos hacemos la vida mucho más complicada? Si lo único que tenemos que hacer es deleitarnos en su presencia. Deleitarnos en su presencia. No hay nada más que hacer. Y como cristianos, eso es lo que debemos sentir al hacer la voluntad de Dios. Un deleite, sentirnos agradados. Miren lo que dice Eclesiastés 12:13. El rey Salomón dijo algo muy sabio. Dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Eso es todo el paquete que necesitas. Porque no importa qué tan bueno o qué tan malo seas, porque no importa qué tan capaz o qué tan no capaz seas, es que si eres capaz de obedecer, de seguir el abecedario de Dios, entonces ese es el todo del hombre. Dios trabaja contigo, y el que comenzó la buena obra será fiel en completarla en ti. Amén. Cuando nosotros trabajamos en el reino de Dios, cuando tú vienes acá, y hablábamos de eso hace un minuto, yo les decía: ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que sientes cuando trabajas para Dios? ¿Qué es lo que sientes cuando estás acá? ¿Sientes carga? Muchas veces hay personas que la vida cristiana les es carga, que pasamos por tiempos en los que es difícil, en los que ya no queremos seguir, en el que decimos: Señor, es muy fuerte, es muy pesado. Esa es una alarma. Esa es una alarma, porque significa que está faltando algo, que está faltando esa intimidad con Dios, esa que te dice que cuando entras a su presencia encuentras paz, gozo, descanso, tranquilidad. Algo está faltando aquí. Cuando hablamos de obediencia, a veces hablamos de cosas que nos parecen difíciles, que nos parecen complicadas, pero así como los niños, cuando les decimos: obedece, no saltes por ahí, no saltes de la mesa, porque si saltas te caes, te puedes romper una piernita. De esa misma manera Dios te dice: hijo, hija, solamente obedece. Ese es el todo del hombre. Obedece. ¿Por qué nos va a veces tan mal en la vida? Porque
Dios dice vamos por acá, pero el hombre dice no, mejor vamos por acá. ¿Será que puedes ser capaz de decirle a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Señor, yo quiero estar delante de tu presencia. ¿Será que verdaderamente tú puedes decirle, Señor, no quiero ser yo más el que guíe el barco? Quiero que seas tú el que guíe mi barco a puerto seguro. Ahora, como les decía, esto no solamente aplica en el contexto espiritual. ¿Por qué? Porque hay alguna otra clave con la que quiero dejarlos hoy. Está en Romanos 13:1. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando hablamos de autoridad y cuando hablamos de obedecer, no solamente hablamos de obedecer a Dios. Si la palabra de Dios me enseña que todas las autoridades han sido establecidas por Dios, entonces entiendo que aquellos que están sobre mí también yo les debo obediencia, también les debo respeto. Es muy fácil caer en desacuerdos entre personas. Y no significa que tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo. Pastor Juan hace muy poco nos enseñaba que vivir en armonía no significa que pensemos igual, sino significa que a pesar de que pensemos diferente, podamos vivir una vida en paz, podamos respetarnos. Nosotros trabajamos con líderes. Aquellos que están bajo un líder, ¿han dado gracias a Dios por sus líderes? Es una bendición y dice la palabra de Dios: os ruego que intercedas por ellos, porque ellos también necesitan de nuestras oraciones. Nuestros líderes, nuestros pastores necesitan nuestras oraciones. No te estoy diciendo tienes que decir sí, no cuestionar. No, tengo que estar de acuerdo en todo. No, hay momentos en los que quizá no estés de acuerdo con ellos, pero dice que tenemos que respetar las autoridades, que tenemos que bendecirlas. Entonces, empecemos a aplicarlas. Bendecimos a nuestros padres, aquellos que son solteros todavía y los casados también. Somos capaces de bendecir a nuestros padres, somos capaces de bendecir a nuestros alcaldes, al primer ministro, a la reina, a los presidentes, pero son malos, no importa. Dios no te dice si son buenos, respétalos. Si no son buenos, no los respetes. No, dice que todas las autoridades vienen de parte de Dios, porque por Dios han sido establecidas. Respetemos la autoridad por amor a Cristo, solamente respetémosla. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces, simplemente estás honrando a la autoridad. No importa si la autoridad está bien o está mal, eso es asunto de la autoridad con Dios, pero tú estás obedeciendo. Claro, obviamente, si la autoridad te lleva a hacer algo en contra de lo que Dios ha establecido, es incorrecto, claro. Dios te va a dar la capacidad para entenderlo. Pero nosotros tenemos que aplicar estos principios. ¿Por qué? Porque solamente el momento en el que tú puedas someterte a esa obediencia, entonces Dios te va a proteger. Dios te va a proteger del dolor. Cuando te dice, no vayas por este camino, no te metas en este negocio, no vayas a este viaje. Cuando Dios utiliza a nuestros pastores, a nuestros líderes para decirte, para darte un consejo, esa es la misma voz de Dios. Y cuando te vas en contra, lo que haces es que sales de la cobertura de la obediencia, sales de esa protección, y entonces viene ¿quién? El enemigo que no duerme ni un segundo y va a querer tocar tu vida. Entonces, ¿por qué mejor no nos metemos debajo de las alas de papá, de esa protección de la obediencia? Nunca veamos la obediencia como algo negativo. Lo que tenemos que hacer es verlo, cambiar la perspectiva, cambiar el chip. Obediencia no es me aplasta y me humilla. No, la obediencia es protección. Imagínate las alas de Dios protegiéndote todos los días. Cuando tú le dices, Señor, yo lo único que quiero, lo único que anhelo es vivir bajo tu voluntad. Me cuesta, sí, me cuesta horrores, pero lo intento. Señor, no lo logré hoy, no te preocupes, inténtalo mañana. Señor, pero es difícil, no importa, síguelo intentando. Catherine Kuhlman decía, lo intento todos los días, todas las mañanas me levanto y lo vuelvo a intentar. Si no lo logro, lo intentaré mañana. No me desanimo, yo sigo adelante, yo sigo enfocado, porque sé a dónde voy. Pero no todo esto es malo. La palabra de Dios dice
en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo ya pagó el precio de la desobediencia. Mi invitación en este día es que puedas decirle a Dios: Dios, yo quiero vivir una vida protegido bajo tus alas. No quiero vivir ni caminar solo, ya no más. Quiero vivir contigo. Ponte de pie ahí donde estás. La obediencia es inmediata, debe ser plena, completa, integral, debe ser constante. Y de nuevo te pregunto, ¿qué te motiva a estar aquí en este lugar? ¿Cuál es tu motivación? Si Dios estuviera frente a ti y te preguntara, ¿por qué estás aquí? ¿Qué has venido a buscar? ¿Qué le responderías? Recuerda siempre el abecedario de Dios. Obedece. En tiempos de dificultad, obedece. En tiempos de gloria, obedece. En tiempos de dolor y dificultad, donde todo se ve difícil, obedece. Si hay algo que quiero que lleves en tu mente en esta tarde, es el abecedario de Dios acá.